Bueno chicos, llegó el momento de adquirir el mayor aprendizaje. Vamos a conocer todo acerca de los reglamentos. No te puedes perder absolutamente nada. Principalmente vamos a analizar lo que son los signos de puntuación al momento de redactar un reglamento, ya que si no hay una claridad en la redacción puede llegar a confundir al lector y no sepa cómo actuar debidamente ante ese deporte. El primero que vamos a analizar es la puntuación, para numerar y jerarquizar los artículos. Generalmente cuando estamos ante un reglamento vemos numerales o puntos que marcan una jerarquía, indicando el que se encuentra hasta arriba es el de mayor importancia y el de abajo el que tiene una importancia menor, pero aún así es importante considerarlo, por lo tal está escrito en el reglamento. Luego son las siglas para abreviar los nombres de las instituciones. Vienen instituciones, federaciones o clubes y por lo general son nombres muy largos, entonces es más fácil abreviarlos por sus iniciales para que sea más digerible a la vista y puedan entenderlo a lo mejor un poco mejor. Muchas de las veces los clubes se les reconoce más por las siglas que por el nombre completo. Otro punto son las marcas gráficas como negritas para resaltar los apartados. Por lo general los apartados van en negritas porque esto indica una mayor importancia o la agrupación de estos. Es más fácil al momento de visualizar un reglamento ver las negritas y dirigir nuestra vista con mayor facilidad. Otro punto son los paréntesis para incluir aclaraciones. Estos pueden ayudarte en caso de que consideres que un punto no quedó demasiado profundizado y que los lectores pueden llegar a tener dudas sobre qué hacer o no. Entonces ahí puedes utilizar los paréntesis para poner un ejemplo o una explicación más detallada que pueda generar esa comprensión en los lectores. Y por último, las cursivas para hacer notar las palabras que provienen de una lengua extranjera. Sabemos que los deportes en su gran variedad no son a lo mejor utilizados como un lenguaje en español, muchos son en inglés, italiano, francés y entre otros. Entonces hay que marcar con negritas aquellas palabras que vienen de una lengua extranjera y por ello esto general se va hacia la terminología deportiva. Cada deporte tiene sus propios términos. No se pueden utilizar los mismos a lo mejor del fútbol con el básquetbol. Cada uno tiene sus propias palabras o terminologías que indican esa singularidad. Por ejemplo, en el caso del béisbol utilizan las palabras como umpire, manager, catcher, bullpen y pitcher. Si utilizaran esas palabras, no sé, en el fútbol, nadie entendería por qué decía como que un manager o un catcher. Esas son específicas del béisbol. Entonces, si se utilizan estos términos en otro deporte, causaría demasiada confusión y no habría una fluidez en el juego. Por ello, antes de determinar cuáles son las terminologías, tienes al elegir tu deporte, pesca cada una de las terminologías y agrégalas a tu reglamento. Otro ejemplo de ello es el fútbol americano, que utilizan las palabras como cornerback, center, touchdown y quarterback. Por lo general, todas estas palabras están en inglés, entonces hay que, como dato curioso, podrías investigar las palabras estas que usan la terminología a qué idioma pertenece. Y otro momento muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de elaborar los reglamentos son los verbos. ¿Cómo se usan estos verbos al momento de redactar? Ya sean de tiempo, modo o forma no personal. En el tiempo, el presente es el más usual en los reglamentos, es el presente nómico, el cual anuncia verdaderas efectivas dentro de un texto normativo. Por su parte, el futuro se usa debido a que posee un significado de obligación. Un ejemplo de ello es, las pistas de competencia constan de usar un máximo de 9 carriles. La profundidad del agua en toda pista será de por lo menos 2 metros. Esos son ejemplos de, por ejemplo, en consta, en el verbo consta, en un presente nómico y será en un verbo futuro, perdón. Luego nos encontramos con los modos. El modo informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice. En los reglamentos, el indicativo enuncia situaciones efectivas y reales. El imperativo expresa una obligación y el subjuntivo una situación eventual o contingente, es decir, que puede o no suceder. Aparte que casi siempre aparecen oraciones subordinadas. Un ejemplo del verbo o el modo indicativo viene siendo la pista casera de un equipo se compone de su propia canasta. En este caso el se compone vendría siendo el modo indicativo. En el modo imperativo es asista
regularmente a los entrenamientos. En este caso sería el asista, el imperativo. Y en el subjuntivo, los jugadores pueden participar en los entrenamientos siempre y cuando no se encuentren castigados. En este caso, el subjuntivo sería se encuentren. Y por último nos iremos a la parte de formas no personales. Al ser el infinitivo una forma no conjugada del verbo, es usual encontrarlo en los reglamentos porque se refiere a situaciones genéricas, además que se utiliza en construcciones verbales como el debe, puede y tiene que. Ejemplos de estos son obligaciones del jugador llevar el uniforme completo y respetar el árbitro. En este caso, el llevar y respetar utilizan el verbo con terminación ar e ir, que son los verbos infinitivos. Otro ejemplo de esto es: cada carril debe ser de al menos 9 metros de ancho. Con esto nos damos una idea de cómo se utilizan las formas no personales. No utilizan una opinión ni una obligación ni nada, es solamente indicar la acción que se va a llevar a cabo. Y esto nos lleva a dar un poco más sobre el uso de los verbos, que es deber, tener que y poder que en los reglamentos, como lo indicábamos anteriormente. El verbo deber significa obligación y suele ir seguido de un infinitivo, esto que es un verbo con terminación ar, er, ir. Es importante que no confundas la construcción deber de con un infinitivo, pues este indica probabilidad. Un ejemplo de ello es: el balón debe ser esférico. El jugador debe vestir uniforme. Por otro lado, cuando se quiere expresar obligación, el verbo debe de sustituirse por la expresión tener que con infinitivo. Ejemplo de esto es: el balón tiene que ser esférico. El equipo tiene que cumplir con los requisitos. Ahí vemos una diferencia de los primeros ejemplos. El debe vestir al tiene que vestir, hay mucha diferencia. Y por último, en los reglamentos, el verbo poder suele emplearse para expresar permiso, autorización o derecho para que las personas realicen algo. Es decir, que una obligación, sino una opción que da lugar a un derecho. También se construye con un infinitivo. Un ejemplo de esto es: su color puede ser uniforme o claro, o una combinación de ambos. Es muy importante considerar todos estos elementos al momento de elaborar el reglamento, tanto las terminologías, el uso de los verbos, tanto modos, tiempos y las formas no personales, así como el uso de esos verbos de deber, tener y poder.